Hola, ¿cómo están? Este podcast creado gracias a la agencia Tres Elementos, con quienes trabajamos de la mano para compartir estas experiencias. Los esperamos que nos sigan, bienvenidos y sigan. Hola a todos, ¿cómo van? Buenas tardes. Aquí estoy con el doctor Oscar Andrés Escobar, él es neurocirujano de la Fundación Valle de Lili. Fue el doctor que me hizo la cirugía a mí, como todos saben, soy paciente de Parkinson. Tengo un neuroestimulador que me pusieron hace poco, ya este año, el 14 de febrero de este año, me pusieron el electroestimulador. Y básicamente lo que hace es pasar impulsos de energía al cerebro constantemente a través de una batería que tengo en el pecho. Aquí está el doctor y pues le hemos traído hoy porque es muy importante y nos quiere aportar desde su experiencia y su visión como especialista, como médico, como autoridad en el tema, pues en qué consiste todo esto. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Doctor Daniel, buen día. Gracias por la invitación y gracias por considerarme para estar en este recinto acompañándolo. Mil gracias. No, desde luego, doctor, bienvenido. Cuéntanos, doctor, por ejemplo, bajo tu experiencia, ¿cómo es el manejo de un paciente o candidato para hacer una cirugía de Parkinson, como le llamamos, o la implantación de un neuroestimulador? Sí, pues yo comenzaría diciendo que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que hoy por hoy puede aparecer casi que en cualquier momento de la vida. Antes considerábamos que era una enfermedad casi que exclusivamente de personas en la tercera edad. Sin embargo, cada vez vemos más pacientes alrededor de los 30 o 40 años que pueden presentar la aparición de esta enfermedad. Es importante decir también que cuando se da la noticia a un paciente de que tiene enfermedad de Parkinson, casi siempre se presenta o La se piensa en negación. una catástrofe. Casi siempre se piensa que la vida se acabó, Mm. que todo se oscureció y los pacientes suelen deprimirse o ponerse muy ansiosos o ponerse bravos con el mundo, Con la con el vida. médico que les dijo, con la familia, porque se piensa que el que tiene Parkinson pues entró en una catástrofe irreversible. Entonces es importante decir que no es así, Y no que es hay así. solución, o sea, digamos, hasta ahora no se conoce una cura, pero pues hay muchos tratamientos, inicialmente Exacto. farmacológico, como inicié yo. Yo tengo Parkinson hace 11 años y ya después fui candidato para la cirugía, que de pronto no sé si está mal o no, y se lo pregunto, doctor, ahora. Yo sí quise siempre como alejar ese momento. A mí me decían, yo pasé por varios neurólogos y yo llegué donde el doctor Orozco, el profe, que es el neuro, porque quiero destacar que hay una diferencia entre el neurocirujano y el neurólogo, ¿no? Son dos especialidades muy relacionadas, pero digamos hay que tener como una correlación entre ustedes y un manejo en equipo, ¿no? Yo llegué y fue por una colega también neuróloga de él, que me recomendó y me dijo, no, el doctor es el mejor en trastornos del movimiento como neurólogo. Y por eso llegué a la cirugía. Pero siempre hice yo decía, no quiero llegar a la cirugía porque yo decía, como es lo mejor de pronto para la calidad de vida, Sí, decía, como quitarle, hasta que ya no me vea acorralado, digo, no me voy de cirugía. sí, 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 sí. Esperando y por el miedo también a la cirugía. Usted que, o sea, bajo mi visión como paciente, no como especialista Sí, que la sí, tienen sí. diferente. Bueno, voy a llegar allá a responder esa pregunta. Solo complementaría de lo que estaba diciendo, que no es una catástrofe, ¿no? No es que la vida se haya acabado. Como el doctor Díaz lo acaba de decir, el manejo farmacológico es la primera ruta. Y una combinación de manejo farmacológico con un buen soporte familiar, con una buena red de apoyo, con mucho ejercicio, con mucha actividad física, si es necesario a veces con el apoyo de psiquiatría y psicología o cualquier otra especialidad. Con eso, más o menos el 70 a 75% de los pacientes, es decir, la inmensa mayoría, pueden llegar a vivir una vida bastante bien, una vida muy cercana a la normal, en donde sean independientes, activos y capaces de hacer sus propias actividades y capaces de desarrollarse en sus Como propios tal. trabajos, exactamente. Sin embargo, hay un 25 o 30%. Hay algunos estudios que hablan de un poquito más, pero redondeémoslo alrededor de 25 a 30% de pacientes que pueden no lograr con los medicamentos tener una vida agradable, tener una vida fluida que les permita tener independencia, que no sufran, que estén contentos con la vida misma y que se puedan desarrollar como personas. Ese grupo de pacientes que tienen bien diagnosticado una enfermedad de Parkinson
y que llegan a un momento de la vida en que los medicamentos ayudan, pero no lo suficiente, o se aparecen complicaciones asociadas a la toma crónica de estos medicamentos, se vuelven potenciales candidatos a una cirugía. Y para responder la pregunta que me hacía, cuando recién se creó la cirugía, se buscaban pacientes con enfermedad de Parkinson que tuvieran muchos años de enfermedad, 10 a 15 años. Y con el tiempo, con la evolución de la tecnología, con los resultados positivos que se encontraron, se vio que era mejor ofrecerla a pacientes que Temprano. tuvieran menos tiempo de enfermedad. Y pasamos de 10 a 15 años de espera a pensar que no, mejor menos de 10 años. Y hoy por hoy, lo que se recomienda es que los pacientes que vayan a cirugía tengan al menos unos 4 a 5 años de enfermedad. Es decir, que después de 4 a 5 años de Ya enfermedad de pensamos que son Parkinson, candidatos. si hay las indicaciones para cirugía, ya un paciente se puede operar. Entonces, no es necesario esperar tanto tiempo y también la respuesta es mejor cuando Mm, se hace más temprano. ya. Entonces, en el caso suyo, no podemos decir que es un error porque mirarlo todo en retrospecto es más fácil, ¿no? Y Sí, pues obviamente los miedos, el miedo a una todo cirugía lo en que la usted cabeza. sentía, pues lo obligó a dilatar al máximo la decisión. Pero a la luz de la evidencia actual, uno diría que si el paciente tiene las indicaciones, que ahora podemos hablar un poquito de ellas, lo ideal es hacerla temprano. Y temprano es cuando se tengan más de 4 a 5 años de enfermedad. Ya, doctor, muchas gracias. Estoy aprovechando el espacio otra vez pues de acuerdo porque no es un podcast cualquiera, y lo digo porque pues estamos hay una relación médico-paciente y fuera de eso, pues en este caso yo soy un paciente Parkinson, ¿no? No solamente soy cualquier paciente y que me sometí a un neuroestimulador. Y hay gente que te pregunta, porque ahorita y salir de esto es muy difícil, porque yo le digo que en ningún momento yo llegué, después de una situación que tuve en Cartagena, recuerda, doctor, que le Sí, comenté, sí, sí, sí. dije, puede salir como decir del closet, entre comillas, y siempre lo he hecho así, porque yo trataba siempre de ocultarlo ante mis colegas, ante todo el mundo, porque no es cómoda, y más hasta los pacientes, porque uno dice los pacientes y la consulta, bueno, me puede ver afectada, y obviamente, por cuestiones de motricidad y demás, ¿no? Eso me permitió a mí como liberarme y hablar más tranquilamente ante todo, que ha sido positivo. Pero también, doctor, le quería comentar, y se lo dije alguna vez en consulta, era que yo no sé, y de pronto usted sí me lo está aclarando, pero me gustaría que lo aclarara, digamos, a la gente, es que yo sentí que la cirugía ayuda demasiado y siempre lo voy a proponer como buena opción porque para mi experiencia ha sido muy positiva, me ha ido muy bien. Lo único es que sí sentía que cuando ya, por algo, a ver, por ejemplo, el aparato, se me presentaban las disquinesia o algo, y yo decía, digamos, apagar un momento el aparato, como para que no tener doble estimulación mientras iba cuadrando el medicamento. Resulta que cuando se me iba todo, sí me quedaba casi inmóvil, o sea, Ujú. que era una sensación demasiado desagradable que nunca había sentido, ¿no? Entonces ahí era el miedo, como yo decía, ¿será que me mejora mucho, pero ya me vuelvo muy dependiente de este aparato, sí o no? O la dosis, y tú me lo estabas aclarando la otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces para responder a las inquietudes, uno, y para concatenar y llegar a responder esta pregunta. Uno, decir que no todos los pacientes de Parkinson necesitan cirugía, ¿no es cierto? Hay pacientes que Hay pueden unos que sí funcionar muy y bien otros que todas. no, ¿sí? Si un paciente se toma sus medicamentos y con eso está fluido la mayoría del día para hacer sus actividades y no tiene complicaciones por tomar los medicamentos, no la va a necesitar. Entonces, ¿quiénes con Parkinson pueden ser candidatos a cirugía? Uno diría, pacientes que tengan el diagnóstico claro, que estemos seguros que hay Claro Parkinson. que porque es muy clínico también, ¿no? Sí, Más que, no es absolutamente, que me tomo un examen de sangre y ahí me sale Parkinson total. o Ni tampoco un examen cerebral va a decir que ahí está el no, diagnóstico, como lo dijo el doctor Díaz, es clínico en lo clínico absoluto. totalmente. No, y lo mejor es que, porque te empiezan a buscar de pronto por problemas de movilidad o algo, en un TAC, si hay un tumor, si hay alguna cosa que está, Hay que buscarlo. y cuando sale todo bien, es lo que más indica es clínico, porque si no hay Exacto. tumores, no hay nada, entonces, ¿qué es? Entonces hay que tener Es el la clínica, diagnóstico claro, ¿no es cierto? Entonces, si claro. yo sé que efectivamente es un Parkinson, si estoy bien diagnosticado, entonces, ¿cuándo me vuelvo candidato a cirugía? Cuando se presentan tres fenómenos. El primero, cuando haya un temblor muy severo que no se mejore con el mejor medicamento que tenemos para Parkinson hoy por hoy, que es la levodopa.
La levodopa sigue siendo la piedra angular del manejo del Parkinson. Parkinson. Entonces, cuando tengo un temblor que no se mejora nada con levodopa, muy buen candidato para cirugía. Entonces ya tenemos Parkinson Diagnosticado diagnosticado, claramente. más de 4 años de enfermedad que ya lo habíamos dicho, y aparece una muy buena indicación que es un temblor que no se mejore con el medicamento. Segunda gran indicación, el paciente que se toma la levodopa Eh, le sirve muy bien, lo ayuda bastante, pero muy corto tiempo. Entonces casi. tiene que estar tomando levodopa muchas veces al día y cada vez que pierde el efecto del medicamento, se Eh, queda como congelado, se queda deteriorado, se queda inmóvil, le da ansiedad, sudoración, frialdad, inmovilidad, incapacidad para hacer sus actividades. Ese paciente que tiene un patrón de fluctuar eso. a lo largo del día. Sí, porque lo más importante es que esté lo más estable posible, ¿no? Exacto. Ese fluctuador sí le sirve la levodopa, pero muy poquito tiempo. Entonces, tiene un día muy complejo porque un rato está bien y otro rato está muy mal. Más aún cuando son más largos los malos ratos que Uf, los buenos ratos. que llega ahí ya, por ejemplo, a mí, en mi caso fue uno de esos que yo tomé la decisión que es que ya era o es muy lento o muy disquinésico. Y Exacto. casi que los periodos buenos eran tan cortos que yo decía, Dios mío, Muy poquito tiempo bien. muy poquito. Muy poquito tiempo bien. Y la tercera indicación también la acaba de ya empezar a dilucidar el doctor Díaz, y es que los pacientes que se toman la levodopa y hacen un movimiento exagerado del cuerpo, como de bailoteo, de incapacidad de controlar el movimiento corporal, a eso le llamamos disquinesias, a ese exceso de movimiento por la toma crónica de levodopa, y que ese exceso de movimiento sea inmanejable, intratable, que los medicamentos o las modificaciones que se le hagan a los medicamentos no lo permitan controlar, también es otra muy buena indicación de cirugía. En mi caso, bueno, otra cosa, doctor, para ampliar a la gente, es que en mi caso ha sido más el Parkinson, más que temblor. Lógicamente yo tenía un temblor, pero muy leve, pero ha sido más la rigidez lo que me ha afectado. Y la gente cree que el Parkinson solamente es temblar, pero muchas veces no De es tanto acuerdo, solamente eso y quería que muy lo de acuerdo. aclarara. Sí, el temblor es el síntoma como más popular del Parkinson, por el cual la mayoría de las personas en el mundo lo reconocen. Pero es importante decir que el elemento más importante para el diagnóstico y dentro de la evolución del Parkinson no es el temblor, es La lentitud. la lentitud para realizar las actividades, sumado a la rigidez. Entonces hay algunos pacientes con Parkinson que son sobre todo lentos y rígidos, y otro grupo que pueden ser lentos y rígidos, pero sobre todo temblorosos. Entonces tenemos mezclas, pero no tener temblor no significa No tener que no Parkinson. haya enfermedad Parkinson. Y sucede también mucho que tal vez el temblor sea el primer síntoma al inicio de la enfermedad, pero conforme van pasando los años, él se va apagando y van aumentando sobre todo la rigidez y la Claro. lentitud. No, otra cosa, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando, usted me decía que, bueno, cuando un paciente recién diagnosticado, ¿qué piensa? Pues como contra la vía, que se le acabó y todo eso. Y también hay un momento, yo creo, o por lo menos personal, a mí me sucedió, hay una negación, ¿no? Uno dice, uy, no. Y más que es una enfermedad que está eh, como encasillada en la tercera edad, ¿no? En pacientes ya muy adultos, 60 antes, estaba muy ubicada en esa población. Y yo decía, yo soy de Imbanaco, entonces toda la vida ya. Y dije, no, yo me salgo de este grupo porque pronto no. Y me fui para Yelil y llegó, eso te estoy hablando más o menos hace, cuando recién empecé, como 10 11 años. Sí. Y yo me acuerdo que me hicieron junta ya todos los neurólogos, entre varios, y eran como 7 neurólogos, y todos Parkinson, Parkinson, Parkinson. Y yo salía como de esconderme acá, no me digan acá que voy para allá, y en ese afán de uno de querer como Sí, sí, sí. buscar un diagnóstico diferente, y lo que hacen es como, es decir, hay que empezar por una aceptación, ¿no? Sí, total, total, total. Y no es fácil, no es fácil. El Parkinson tiene muchas cargas, ¿no? Está la carga, pues, de sufrir la enfermedad, ¿no es Como cierto? tal. Pero está también la carga social, la carga familiar, la pena y el sufrimiento que tiene el paciente porque todo ese grupo que lo ve a uno lo empieza a ver diferente. Claro. Y eso no es fácil de manejar, no es fácil No, de aceptar. y bueno, y yo, yo 11 años con Parkinson, obviamente no siempre fue así, las disquinesias se vinieron a presentar ya más,
posteriormente, después de mucho tiempo, pero llega un momento al principio donde yo ya sabía cuando me arrancaron una disquinesia y si estaba comiendo yo prefería irme del lugar, o sea, empieza como a aislarse porque Total. o a cogerse y a cogerme la o al principio era la ría, entonces me ayudaba con la no sé si lo hizo usted en sus pacientes, obviamente, ve a diario, yo me ayudaba con una mano, con la más, yo como que así, como si fuera una marioneta, ¿no? Y ya cuando fuera una disquinesia ya era algo que ya sí es un poco, porque la rigidez en última es más, menos notable, ¿no? Mientras la disquinesia sí definitivamente Sí, sí, sí. es Entonces, impresionante. esa aceptación es muy difícil. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, tiempo, obviamente, familia, los amigos, si alguno se apega a las creencias religiosas, la meditación, la relajación, son cosas que hay que empezar a incorporar en la vida para poder saber manejar una noticia que no es fácil de aceptar. Pero creo que el mensaje, uno de los más grandes, vuelvo a insistir en ese, es que no significa que la vida Y se no se acabó. acabó. No significa, y aquí hay pues un ejemplo muy claro de cómo alguien puede seguir siendo un profesional absolutamente productivo para la comunidad, ¿no? Claro que sí, doctor. Doctor, otra cosa que le voy a comentar. Eh, yo estaba leyendo, pues porque uno se inquieta un poquito con eso y más de una, yo creo que nadie más conoce más de una en cuanto pues a la gente en el común en general, pero yo he visto, bueno, a mí la disquinesia se me provoca mucho por la toma del medicamento, ¿no? O sea, y ahorita que tengo la doble estimulación, pues porque no estamos apenas en la etapa como de ir Ujú. poco a poco ajustando dosis y la energía que pasa en el cerebro, yo he visto que las disquinesias no son tan bien vistas o sea, lo confunden con todo uno, con drogadito, con todo. Sí. Y que ya me ha pasado, tuve la oportunidad de estar en un concierto conmigo, ahorita en Arenas, en Bogotá, me robaron el celular. Recién me robaron el celular, me pasó un mal rato. Y algo, también hay algo emocional, porque ya después de que yo le dije a mi hijo, no, ya olvidémonos de eso, vinimos al concierto y todo. Y estábamos ahí, y ya después no pude, se me alborotó una disquinesia y no había tomado ya más medicamentos ni nada, sino que digo, la parte emocional influye mucho, porque yo creo que ese momento en que me roban el celular, me dan sin papeles porque yo pago con mis tarjetas, con todo ahí. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Entonces, a pesar de que ya trata de tranquilizarme, si emocionalmente, o me pasa, cuando tengo una disquinesia, si la gente te hace alrededor, yo prefiero estar solo. Porque entre más como que traten de, uno más se altere, más se empeora. Sí. Y no es un fenómeno solo del Parkinson. Cualquier condición, incluso condiciones de la vida normal, se ven afectadas negativamente cuando hay una situación de estrés. Cuando Sí, hay una situación de estrés. Alguien que esté con un fenómeno estresante importante, que se le esté generando un exceso de ira o exceso de rabia, solo por dar un ejemplo, sí, no. Y a porque mí me ha algo le pasado. pasó, una persona sin Parkinson puede al final de un fenómeno de esos terminar respirando muy rápido, tener pérdida visual, tener temblor en las manos. Es muy frecuente temblar Mm. cuando algo grave ha sucedido. Ejemplo, una persona que tuvo un accidente de tránsito y se baja del carro para tratar de salvaguardar su vida, una vez que pasa el fenómeno puede empezar a temblar. Entonces el exceso de la descarga de neurotransmisores cuando hay un fenómeno estresante empeora Empeora la situación. cualquier situación. Y en este caso, las dos que más empeora, ¿cuáles son? Aquellas en las que hay exceso de movimiento. ¿En cuáles hay exceso de movimiento? En el temblor y en las disquinesias. Entonces, temblor y disquinesias son dos fenómenos que claramente se ven afectados porque se aumentan cuando uno está bajo una situación de estrés. Doctor, otra cosa, doctor Escobar. Eh, doctor Escobar, cuando estábamos con el Parkinson, y bueno, la disquinesia, perdón, yo veía que hay gente que del común dice, eso es Tourette, síndrome de Tourette, ¿no? Sí. El síndrome que es muy parecido a una disquinesia. Este se da eso sí lo desconozco, pero o sea, entonces por exceso de leopa en un cuerpo No, 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 no. o Ese es por un deficiencia. fenómeno completamente Diferente. diferente, aparte. Digamos que también clínicamente se ve diferente. El Tourette El es Tourette. básicamente una enfermedad, el síndrome de Gis de la Tourette es una enfermedad en la cual se presentan muchos tics. Ya. Los tics son movimientos,
repetitivos, estereotipados, es decir, muy parecidos los unos a los otros, incontrolables y de corta duración, que responden a una sensación del paciente incontrolable de querer hacer el movimiento. Y cuando se hace el movimiento se libera un poco la ansiedad que produce ese deseo incontrolable de hacerlo. Entonces, ese exceso de movimiento, yo creo que eventualmente, no es frecuente, pero eventualmente se podría llegar a confundir con disquinesias, eventualmente, pero son fenómenos cerebralmente hablando completamente diferentes, ¿ya? Son vías que se alteran completamente diferentes y digamos que no confluyen en el paciente con Parkinson, pero eventualmente se podrían confundir. Doctor, otra cosa le iba a preguntar, doctor Escobar, aprovechando ya todo. Resulta que en ese mismo evento, entonces, claro, yo llegué y me senté al lado de mi hijo, nos sentamos ahí y empiezo yo como, al rato, como ya 10 15 minutos, entonces empieza la disquinesia. Y yo creo que tenía que ver con el evento que quedé pues como estresado de la situación del robo y todo eso en Bogotá, antes de entrar al concierto. Entonces empieza, y claro, y mismo todo el mundo, uy, uy, y se metió algo, y qué es lo que se metió, y qué no hay qué, y las drogas siempre, ¿no? Y llega, empieza, entonces hasta que ya entre más tasaran y como lo que hablamos ahorita se pone más estresante, ¿no? Aumenta la esquinez y yo, ¿qué tocó? Ya vinieron la gente, paramédicos, y, bueno, y se vuelve peor. Y le decía, no, Claro, déjeme tranquilito que hay, entonces, no, fue horrible, horrible la situación, y no, o sea, todo el día me la pasé en el paramédico, porque él hizo, me ahí lejos. Mi hijo, gracias a Dios, pudo dar el concierto, pero había mucho desconocimiento de la parte médica. Porque yo hasta llevaba el aparatico aquí, para apagarme y prenderme en tal caso cuando estaba muy así, para ver si me calmaba. Desde la misma comunidad médica decían, es que esa cirugía no la hemos visto aquí nunca. Que aquí es donde se le hicieron, o sea, hay mucho desconocimiento. Y parece como que si eso se hiciera en todo el mundo menos en Colombia. Sí, y sería bueno como educar un poquito hasta hasta el mismo personal médico de que sí existe una posibilidad, si se hace aquí en Colombia. Sí, no estamos tan atrás como la gente piensa y como concientizar un poquito, porque hasta todos los médicos me decían, uy, pues nos enseñaste algo, pues no sabíamos que eso existía aquí y todo. Yo me quedaba aterrado era de eso, también el mismo desconocimiento por parte del personal médico. sí. Yo daría tres mensajes con base en lo que el doctor Díaz acaba de decir. Número uno, ojalá el país y la gente poco a poco se concienticen de que la enfermedad de Parkinson no es solamente temblor, sino que es temblor, rigidez y lentitud, que ya lo dijimos, dificultad para caminar y cuando el paciente lleva tomando mucho tiempo un fenómeno que para la comunidad es todavía más desconocido, que son las disquinesias. Las disquinesias es un exceso de movimiento corporal que puede ser confundido con drogadicción o con alcohol o con cualquier otra cosa y que no es realmente nada de eso, sino un problema asociado al consumo crónico de levodopa. Entonces, entender que la enfermedad de Parkinson Abarca muchas es cosas, más allá lo que que... temblor. Ese sería el primer mensaje. Perfecto. Segundo mensaje grande para la comunidad. La cirugía es una alternativa de manejo para mejorar a los pacientes con enfermedad de Parkinson crónica, avanzada y severa, con las indicaciones que ya les dijimos. No es mágica, no es curativa, no devuelve al paciente 20 o 30 años atrás, pero sí lo ayuda a tener Dar una una mejor mejor calidad de vida. vida. Se sufre menos, se es más independiente, se goza más la vida, se es más feliz, se vive mejor con cirugía que sin Sin cirugía, cirugía. Ta- porque se permite que la levodopa permita tener un efecto más parejo y se controle mejor el temblor, la rigidez, la lentitud, las disquinesias y el patrón de fluctuación. Entonces la cirugía no es mágica, pero sí ayuda. Ayuda bastante. Y no es que al otro día de uno estar operado Está está bien. perfecto. No, No, es un proceso. viene un proceso de varios meses en los cuales hay que calibrar la pila, los medicamentos del paciente para lograr el mejor efecto, e ir equilibrando y disminuyendo, en este caso, como el doctor Daniel, ir disminuyendo poco a poco los disquinesias e ir mejorando la fluidez. Ese es un proceso en el cual hay que tener paciencia para llegar a los mejores resultados, pero se llega. Y el último mensaje que diría, en este país, desde hace muchísimos años se ven haciendo cirugía para enfermedad de Parkinson. Hubo o hay pioneros en este país, en Cali, en Bogotá, en Medellín y en la costa atlántica,
que desde los años 2000, desde los inicios de los 2000, empezaron a hacer esta Cirugía cirugía. aparte. Es decir, que en este país hace más de 20 años se viene haciendo cirugía para Parkinson. Me parece Entonces, buenísimo. estamos muy bien, A la hacemos una vanguardia. muy buena medicina para enfermedad de Parkinson y tenemos que aprovechar para poder llevar esta alternativa a muchas personas en nuestro país. Bueno, doctor, y por último, porque pues como dice todo el mundo, el tiempo en cada vez es cortico, entonces queríamos era cerrar ya en decirle, usted de la parte, o sea, realmente, porque eso, esta enfermedad es un poco difícil, o sea, se facilita mucho, pero en todo caso necesita apoyo de la familia y de todo el mundo. En ese orden de días, y de parte de la situación como tal, más apoyo aparte de porque hay muchas de las instituciones, no sé, para que accedan a esta cirugía, o el gobierno. ¿Cómo ven ustedes como médicos en el área de la neurocirugía? Si hay facilidad o hay mucho paciente que realmente puede tener las condiciones y si no hay recursos no se puede operar, o las CPS si realmente están aprobando fácil esto o no, para darnos cuenta de la otra parte, digamos, que, porque yo decía en última, yo tengo medicina prepagada, pero es de uff, y a mí con la medicina prepagada nunca tuve problema. ¿Para qué voy a decir que no? Pero no lo quiero ver desde otro punto de vista, porque eso lo sufre en vez de gente que no puede contar con el recurso. O a mí en el caso cuando a mí me niegan la medicación, pues yo la compro. Pero resulta, pero cuando la he comprado también es algo costoso, que a veces uno dice, un paciente que no tenga el recurso y que sea una cosa de vida, de condiciones de calidad de vida, es difícil. Es cómo está en esa parte el país, o si podemos hacer algo de la parte de apoyarnos y llegar a otras esferas, digamos, a tratar de ser más vistos y visualizados para que esto sea más fácil llegar a esto, o eso realmente sí que está muy fácil, no lo sé. Bueno, pues nuestro país es un país de contrastes, ¿no? No solamente en esto, que ya lo voy a explicar por qué, sino en todo, ¿no? Aquí somos muy contrastados desde la naturaleza misma hasta la forma en que vivimos en nuestro país. Esto no es la excepción a los contrastes en Colombia. En primer lugar, la cirugía para enfermedad de Parkinson hace parte del plan obligatorio en salud de todos. Es decir, cualquier persona en Colombia que tenga algún sistema de seguridad social, llámese EPS, EPS contributivo, EPS subsidiado o medicina prepagada, puede acceder Está a la legislado como cirugía. tal, Sí. pero una cosa es que sí se pueda y otra Entonces, cosa es que se ha aprobado. yo No, comenzaría diciendo que sí de las podemos, grandes cosas las buenas que ventajas que tiene tenemos, nuestro sistema de salud, que es un sistema de salud muy incluyente y desde el gracias a punto de Dios. vista filosófico, es decir, desde el punto de vista de su norte, desde el punto de vista de lo que él quiere para la gente de este país, es un sistema espectacular porque permite teóricamente, Exactamente. teóricamente, que cualquier persona en Colombia pueda acceder a la La cirugía de cirugía para Parkinson. enfermedad Parkinson. Que no hay limitación, digamos, sino que si un paciente tiene Parkinson puede hacer su proceso, ir a su Sí, EPS y debería aportar, si está por parte de los especialistas diagnosticados, sí, que son los que determinan en última si el paciente lo necesita o no. Como decíamos, hay pacientes que pueden funcionar bien sin cirugía, ¿no? Pero si está determinado por especialistas, digamos, como tal, las EPS y IPS deberían autorizar estos sí. procedimientos. Entonces, eso primero está. ¿Cuáles son las barreras para la cirugía? La primera barrera, que a pesar de que los neurólogos clínicos y nosotros los neurocirujanos nos hemos esforzado en que haya un conocimiento de la existencia de la cirugía, aún falta más que las instituciones en salud, que los médicos, que incluso los médicos generales se empapen más y conozcan de la existencia de esta cirugía para que el conocimiento Permita. pueda llegar a cualquier área de nuestro país. Vivir en una zona rural de Colombia no significa que uno no pueda ser operado. Y acceder a Claro eso. que se puede. Lo importante es que alguien que esté al ladito de uno, en Pueblo Tapao o en cualquier lugar de este país, pueda decirle, hombre, usted puede ser un candidato a cirugía, yo lo envío a tal institución para que de pronto lo miren. Entonces nos falta más conocimiento tanto de los profesionales en salud como de las instituciones de la existencia de esta cirugía. Y la otra gran barrera es que a pesar de que nuestro sistema de salud filosóficamente es espectacular, procura que todos en Colombia tengamos salud, pues es un sistema frágil, económicamente frágil. Entonces la fragilidad económica de nuestras instituciones, de nuestras entidades prestadoras de servicios en salud, hace que a pesar de que todos tengamos por ley la posibilidad de llegar a cirugía, el alto costo de ella no permite que las autorizaciones y el acceso a la cirugía sea tan fluido como uno quisiera. Es decir, que una vez que uno da una orden de cirugía,
viene un Un tiempo proceso. importante, un proceso importante de esperar a que se den las condiciones en la entidad de salud para que le den la autorización final a la clínica o al hospital para que haga la cirugía. Y es de contrastes. Tenemos pacientes, agraciadamente de pronto, como el caso del doctor, que en cuestión de un mes está ya operado después de que se le dieron orden de cirugía. Pero tenemos otros pacientes que tienen que esperar 2 meses, 3 meses, 6 meses y a veces hasta más de un año para poder llegar a la cirugía. Llegan. Uno quisiera que fuera más rápido y más fluido, pero pues también tenemos que ser conscientes que estamos en un país con un sistema de salud espectacular desde el punto de vista filosófico, Entonces, pero para frágil frágil desde a el la punto hora de vista económico. económica. Entonces, el apoyo diría que sí está legislado, sí se puede hacer, pero tendríamos que es como que se haga más efectivo y a mayor prioridad en lo que se puede, en lo posible. Sí, que las políticas de nuestro país a futuro pues busquen la manera de que los recursos a las entidades de salud fluyan realmente para que ellas puedan prestar todos aquellos servicios que por ley tiene acceso cualquier colombiano. Mm. Bueno, doctor, muchas gracias por todo, por la invitación, pues, perdón, por aceptar la invitación y estar aquí, doctor Escobar. No, al contrario, al doctor Daniel Díaz, agradecimientos por montones por tenerme en cuenta, por dejarme estar aquí y bueno, esperemos que esta información le llegue a mucha gente Sí, esa es la idea, y hay los que pueda ser. orientar y ayudar un poco. Bueno, doctor, gracias. Igual cualquier cosa nos pueden escribir a nosotros, al Instagram, les recomendamos, les damos los datos de el doctor, pues, en donde trabaja para que lo consulten en tal caso de que un paciente está pasando por una situación y tiene que ser valorado. Perfecto, mil gracias, muy Doctor, muchas amable. gracias. Doctor Díaz, mil gracias, Muchas gracias, de verdad muy, que muy sí. amable. A usted.